nuestro Rey. Te adoramos en estos momentos. Venimos delante de ti como la iglesia de Jesucristo. La iglesia que fue comprada con precio de sangre. La sangre preciosa de nuestro gran, hermoso Salvador y Señor de nuestras vidas. Gracias, Dios. Gracias que hemos podido llegar a este lugar. Gracias, Dios, por todos aquellos que pueden congregarse en estos momentos en diferentes lugares para la gloria y honra de tu nombre. Gracias, Dios, por el deseo, el anhelo, el fervor y la pasión, el celo de cada corazón que vive para la gloria y honra de tu nombre. Gracias, Dios, por la fortaleza que has hecho en nuestras vidas, Señor, al pasar estos tiempos difíciles, mas sin embargo siendo fortalecidos en tu poder, por tu Espíritu Santo, en la fortaleza del Señor. Gracias, Dios, porque hasta aquí nos has cuidado, nos has librado del mal y podemos decir, Señor, que verdaderamente tú continúas siendo soberano sobre la eternidad y la eternidad, allá en los cielos, aquí en la tierra y en todo lugar. Gracias, Dios, porque tu presencia está con todos aquellos, Señor, que han sido redimidos. Y hoy, Dios, te rogamos desde nuestros corazones que podamos escuchar tu voz, que podamos levantar nuestros oídos para atención de la voz preciosa de Cristo Jesús. Que podamos escuchar tu palabra, Señor, con gran alegría, con gran gozo, y que podamos ser retados para hacer la obra que tú nos has encargado. Gracias, Dios, porque esto lo oramos en el nombre de Cristo Jesús, en quien tenemos gran tesoro. Amén, amén. Muy bien, hermanos, pueden tomar asiento. En estos momentos vamos a enseñar la palabra de Dios. Hoy hemos escogido un texto muy diferente a la época, pero muy necesario para nuestros días. Este texto se encuentra en el libro La Carta de Judas. Judas está precisamente, es el último libro antes de Apocalipsis, entonces lo van a encontrar ahí inmediatamente. Solamente tiene un capítulo, así que no hay que estar buscando diferentes capítulos. Y hoy vamos a hacer todo el esfuerzo necesario para quedarnos aquí y poder sacar todo lo que tiene el Señor para nuestras vidas a través de este texto. Nuestro texto se encuentra en Judas capítulo 17, versículo 17 al 23. Este título de este mensaje se llama Brillar en la perseverancia. Brillar en la perseverancia. Así que un poquito acerca de la perseverancia. Los cristianos, los creyentes, somos preservados para permanecer, para la perseverancia. Y es un juego de palabras porque en cierto nivel hay una responsabilidad divina donde es nuestro creador, donde es el autor y consumador de nuestra fe, el que nos hace perseverar, el que nos preserva, el que nos cuida para poder llegar a permanecer. Ahí está nuestra responsabilidad humana. Ambos son necesarios. Dios es el que promete, es el autor de la salvación. Él es el que hace con gran poder la salvación de cada uno de los creyentes y los asegura en sus manos, en las manos del mismo Cristo Jesús. En sus manos cada creyente es guardado, cada creyente es vivificado y cada creyente es dirigido para sus propósitos. En sus manos
nosotros estamos seguros. Y la pregunta cae en este día para cada uno de nosotros. ¿Hemos creído verdaderamente que Dios tiene poder para guardarnos, para preservarnos, para hacernos perseverar, para llegar hasta el fin? Verdaderamente Dios tiene ese poder, esa capacidad. Lo ha prometido Dios desde su palabra para que nosotros así lo vivamos. Por eso este título, hermanos, brillar en la perseverancia. Dios nos ha llamado de las tinieblas a la luz admirable de su Hijo Jesús y nos ha llamado para la perseverancia. Nos ha llamado para ser preservados hasta el final. ¿Y cómo vamos a conocer que somos preservados por Dios? Cuando vemos que esa salvación que Dios ha garantizado, que ha sellado con su Espíritu en cada uno de los creyentes, verdaderamente se transmite en una forma visible, práctica en nuestras vidas. Así que hoy vamos a ver 3 elementos prácticos del Evangelio para brillar en la perseverancia. 3 elementos prácticos del Evangelio y lo vamos a ver aquí en el libro de Judas y voy a leer los versículos del 17 al 23. Versículos 17 al 23. Dice así la palabra de Dios. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencerlos; a otros, salvar, arrebatándolos del fuego; y de otros, tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Estos son los 3 elementos que vamos a ver. Es el recordatorio, la advertencia y el esfuerzo. Así que vamos a ver el recordatorio. Esto lo vemos en el versículo 17. El recordatorio. Esta es la carta de Judas. Judas es el hermano de Jacobo. Usted lo puede seguir ahí. Me gustaría que mantuvieran sus Biblias en este capítulo solamente. Judas, en el versículo 1, ustedes pueden leer ahí, observar, dice: siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados. Entonces se dirige a los llamados, a los santificados. Pero ¿quién es Judas? Judas es, ya lo dijo aquí, hermano de Jacobo. Es siervo de Jesucristo, pero hermano de Jacobo. Y Jacobo, entendemos que Jacobo es la persona que escribe la carta de Santiago. ¿Por qué se identifica Judas como hermano de Jacobo? Jacobo, cuando se traduce el Jacobo, se oye como esta palabra, Santiago. Entonces, cuando nosotros lo traducimos al español, obtenemos la palabra Santiago, el nombre de Santiago. Judas también es un nombre muy popular en los tiempos de Jesucristo. Hoy día, pues la gente se abstiene de llamar a sus hijos Judas, pero en los tiempos de Jesucristo era muy común, ya que la tierra de Judá, la tierra que estaba nuestro Señor Jesucristo, de ahí es que obtenían ese nombre. Y entonces empezaron muchos a llamarse Judas. Este siervo de Jesucristo, que es hermano de Jacobo,
Jacobo, Santiago, era el primer pastor de la iglesia de Jerusalén. Él estaba ahí enseñando, un líder muy importante en la formación de la iglesia en ese tiempo. Usted lea la carta de Santiago y va a ver con claridad cómo estaba este varón enseñando. Es hermano de Jesucristo, medio hermano de Jesucristo. Y eso tenemos en los evangelios de Mateo y de Marco, clara información para llegar a la conclusión que Judas y Santiago, Jacobo, eran medios hermanos de Jesucristo. Note que él no se presenta como los apóstoles. Note que él no se presenta como el apóstol de Jesucristo, como lo hace Pablo, como lo hace Pedro. Él no se presenta así y tampoco lo hace Santiago. Santiago se presenta como siervo de Jesucristo. Tampoco se presenta como hermano de Jesucristo, porque fue hermano de Jesucristo en la carne y no fue hasta después que pasó la conversión en sus vidas. Entonces es muy importante que entendamos quién es este varón para que veamos este recordatorio que está haciendo y por qué lo está haciendo. Versículo 17. Pero vosotros, amados. Esta es ya la segunda parte de esta carta. En el versículo 3, él llama a sus lectores, les llama amados, primera vez. La segunda vez lo hace en este versículo. Ustedes, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Note el amor pastoral de este varón, de aquello que Dios ha llamado a supervisar la iglesia del Señor. Este varón se presenta como un pastor a la iglesia. Él está escribiendo a los llamados de todas las iglesias. Entonces eso aplica a nuestras vidas también. Este Judas, igual que Juan, Pedro, Pablo, los escritores del Nuevo Testamento, estaban muy saturados con la verdad del Evangelio. Y él está exhortándonos en el versículo 17 a tener memoria de las palabras que fueron dichas por los apóstoles, a tener memoria de lo que el Señor Jesucristo vino a enseñar aquí en la tierra. Así que nuestro Señor Jesús no habló sencillamente por hablar, sino que Él habló la palabra de Dios porque dijo en un momento, se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Y luego Pedro lo menciona otra vez en sus cartas y luego Pablo lo menciona otra vez. Y aquí vamos a ver cómo Judas hace hincapié en esta lección que es muy importante. Estos fueron los hombres que Jesucristo encomendó su mensaje y era muy importante levantar esas barreras, esas paredes altas para supervisar y guardar a la iglesia del Señor. Ellos fueron hombres ordinarios con un mensaje extraordinario. Hombres que Dios escogió para sus propósitos. Miremos algo, en este tiempo no existía la palabra de Dios. No existía la palabra de Dios escrita. No estaba formada como nosotros la tenemos en estos días. Ellos tenían que memorizarse diferentes dichos por los apóstoles, diferentes cosas que decían los apóstoles que afirmaban la fe, diferentes promesas mesiánicas que ya estaban escritas en el Antiguo Testamento. De esa manera ellos atesoraban la palabra de Dios en sus corazones. Y eso es lo que los está exhortando el apóstol, el hermano Judas, los está exhortando para que recuerden estas palabras dichas por los apóstoles. Él está viendo que vivan según esa palabra y que defiendan esta palabra. Esta palabra es escudo y es luz a un oscuro caminar. Entonces vamos a ver la advertencia en el versículo 18. ¿Cuál es la advertencia que los está llevando
en el versículo 18, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. El versículo 18 y 19. Este tiempo es el tiempo desde los apóstoles hasta este momento, hasta este día, hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice que habrá burladores falsos que minimizan el plan de Dios, que minimizan la verdad de Dios y sus juicios. Estos burladores andarán en sus malos deseos. Vamos a leer aquí mismo la descripción que nos dice el hermano Judas en los versículos 4 en adelante. Vaya conmigo ahí para que siga la lectura. Versículo 4. Porque algunos hombres se han entrado encubiertamente. Está advirtiendo Judas. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Vaya al versículo 8. Estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman las potestades superiores. Versículo 12. Estos son manchas en nuestro ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin frutos, 2 veces muertos, desarraigados. Versículo 13, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Versículo 15, convictos a todos los impíos de todas las obras, sus propias obras que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Y versículo 16, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, cosas adulando a la persona para sacar provecho. Y luego dice en el versículo 19, que es en nuestro texto, estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Puede que sean religiosos, pero son incrédulos. Dice Judas que están doblemente muertos. Y si usted lee en el versículo 11, dice, ay de ellos, ay de ellos. ¿Por qué hay de ellos? Porque el versículo 5 dice, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y este es el propósito de esta carta, escribe Judas. Ustedes saben, ustedes entienden, ustedes han escuchado la historia redentora de nuestro Señor. Él menciona al pueblo de los judíos saliendo de Egipto. Él menciona las ciudades de Sodoma y Gomorra. Él menciona todo lo que pasó con los ángeles, cómo fueron tirados del cielo, y trae un ay de ellos, porque sabe que su destino de ellos es destrucción total, que serán destruidos por el Señor. Una cosa estamos seguros de estos falsos, y es que serán destruidos. Pero mientras están encubriéndose entre los creyentes, necesitamos estar alerta, necesitamos descubrirlos. Hacen daño al cuerpo de Cristo. Si Satanás se pudo llevar a una tercera parte de todos los ángeles del cielo, ¿cómo no va a poder sacar algunos de la comunión entre los santos? ¿Cómo no va a sacar a alguno, aprovechar los momentos
para sembrar cosas en nuestra mente y sacarnos, desviarnos de esta verdad. Por eso necesitamos brillar con la perseverancia, brillar con esa verdad que Dios ha instalado en nuestros corazones. El Señor nos ha encargado gran mensaje y necesitamos entregarlo. Esto es lo que sucede cuando nosotros nos disponemos a adorar a nuestro Dios, nos disponemos a ver su gloria en nuestras vidas. Salimos, predicamos la palabra, enseñamos, no nos ocultamos, no nos encerramos. El Señor debe de ser adorado. El Señor Jesucristo tiene que ser adorado. Él ha pagado un gran precio por la iglesia del Señor. Basta ya con tanta cosa que hace separarnos como miembros de la iglesia del Señor. Basta ya. El Señor debe de ser reverenciado. Sea de hechos o sea de palabra, todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos para su gloria. Sí me preocupa el estado de este mundo, sí me preocupa la estabilidad de este mundo, pero más que esas cosas, me preocupa la iglesia del Señor Jesucristo, que ha puesto varones sobre diferentes edades, sobre diferentes siglos, para que cada uno de ellos traiga advertencia a la iglesia del Señor, al pueblo de Dios. Lo hizo con los profetas durante el tiempo de Israel, y luego lo hizo por medio de los apóstoles y los diferentes pastores ancianos que se fueron levantando para levantar en alta la protección de la iglesia del Señor. ¿Ya has considerado la paz de Dios? Si Dios verdaderamente ha traído paz a tu vida, si Dios verdaderamente ha traído paz a tu corazón, hoy mismo debe de hacer la paz con todos aquellos que están alrededor tuyo. Con todos aquellos que tú te relacionas, debe de haber paz. Que sea el Señor reverenciado. Que no permitamos que esta cosa que está ocurriendo en el mundo vaya a abundar en nuestra vida. Una forma de relacionarnos frías. Una forma de relacionarnos indiferentes. Señor, nos libre de esto y vea que la iglesia del Señor se levanta con gran fuerza, completamente determinada a demostrar la salvación que está en cada uno de los corazones por medio del amor del uno a los otros. Que sea nuestro reto este tiempo tan difícil que estamos pasando, nuestro reto de estas últimas 3 semanas que nos queda de este año, de representar el amor de Dios que ha derramado en nuestros corazones, de llevar este amor a aquellos que están asustados en este mundo. Hoy más que nunca debemos hablar el evangelio. Hoy más que nunca debemos de brindar estas nuevas de salvación a tantas vidas que están completamente desesperanzadas. El Señor debe de ser honrado, honrado con nuestro compromiso, honrado con nuestra confesión, que todo lo que nosotros digamos verdaderamente que salga de nuestro corazón y que no sea corrupto por nuestra forma de actuar, que seamos íntegros, no neguemos a nuestro Señor. Pedro lo hizo 3 veces cuando se puso dura la situación. ¿Qué quiere decir eso? Que es muy posible que en nuestros días eso esté ocurriendo en muchos lugares. Pero es muy importante que reconozcamos que tenemos Señor en los cielos al cual podemos correr a Él y obtener una satisfacción verdadera, que Él es fiel y justo para perdonarnos, no solamente perdonarnos, sino limpiarnos cuando confesamos delante de Él
que verdaderamente hemos fallado. Corramos hacia Él, seamos celosos de Él, seamos celosos por su nombre, por su palabra. Estos burladores están por todas partes. Dicen conocer a Dios, pero lo niegan con sus hechos. También niegan el señorío de Cristo Jesús. No conocen a Dios. Estos burladores no son de Dios, no tienen el Espíritu. Pueden aparentar tener al Espíritu, pero en realidad no lo tienen. Les ruego a todos los que me escuchan, especialmente a ustedes que se han dejado engañar por la supuesta superespiritualidad de otros. Basta ya, Jesucristo lo dijo muy claro, por sus frutos los conoceréis. Usted quiere conocer a alguien que está lleno del Espíritu, usted vaya y consiga la lista que está en la palabra de Dios de lo que es una vida llena del Espíritu, una vida que da fruto, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ahí va a encontrar usted verdaderamente una persona que ha sido transformada, una persona que va en crecimiento, que va madurando en el proceso de la santidad de Dios. Claro, y no niego el poder del Espíritu de Dios durante la transmisión, la preparación de la palabra de Dios en los días de los apóstoles. Dios le dio dones a estos hombres para que sean autentificada la palabra de Dios mientras estaba siendo escrita. Pero de un momento a otro todo eso se detuvo hasta que se escribió el último libro. Se acabó y Dios en su potestad dejó todo escrito para que no siguiéramos añadiendo a este maravilloso tesoro que nos ha dado. ¿Usted quiere saber quién es de Dios? ¿Quién es verdaderamente cristiano y creyente? Examina su vida. Ahí va a encontrar si verdaderamente, si ve que tiene patrones que se inclinan al nombre de Jesucristo, o simplemente se pone un saco o una ropa el domingo y se la quita el resto de la semana. Simplemente actúa de cierta manera frente a algunos y diferente a otros. No, hermanos, somos del Señor 24 horas, 7 días a la semana, somos de Cristo, representamos a Cristo y en cada oportunidad que nosotros tengamos, nosotros debemos de mencionar su nombre, de enseñarlo con nuestros actos, con nuestras intenciones, aún con nuestros pensamientos. Dios, dame sabiduría en esta conversación. Yo no sé para dónde va con esta conversación que estoy teniendo con mi jefe, con la persona del trabajo, con este amigo o con este pariente, para que tu nombre sea glorificado, que mis palabras no sean pecaminosas, no vayan a dañar a esta persona, sino que pueda esta persona acercarse más y más a ver la gloria de Cristo. Observe si la paz de Dios gobierna en sus corazones. Observe si la palabra de Cristo mora en abundancia y que esta sea una relación verdadera, que conozcan al Señor. En esto conocerán, dice nuestro Señor Jesucristo, todos. Dios les ha dado al mundo el derecho de juzgar quiénes son cristianos cuando dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Si verdaderamente ese amor fuera demostrado en una forma visible, en una forma auténtica. 3, el punto número 3, el esfuerzo. Y miremos aquí en estos versículos del 20 en adelante. Judas dice que recordemos las palabras de los apóstoles. Para tener cuidado, para que estemos en alerta. Y también nos exhorta a esforzarnos.
No es simplemente cuídate, pero esfuérzate. Es cierto que toma esfuerzo cuidándonos de los burladores y tenemos que identificarlos y tenemos que exponerlos. Porque la iglesia del Señor necesita ser cuidada. No sé si se acuerdan que en los tiempos cuando regresaron los israelitas al pueblo, a Judá, y encontraron, cuando regresaron del cautiverio y encontraron que toda la ciudad había sido destrozada por el líder Nehemías que Dios estableció en esos momentos, ellos pudieron empezar a restaurar toda la ciudad y los muros y el templo y todo lo que tenía que ver con la adoración. Fue un tiempo de restauración. Fueron 70 años que estuvieron fuera de esa tierra. Ahora regresan y comienzan a restaurar. Y no sé si se acuerdan que hay en un pasaje que representa que todo lo que estaban trabajando en la edificación del muro, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada para defenderse. Estaban haciendo con una mano una cosa y con la otra estaban defendiéndose de los ataques que estaban en ese momento. Necesitamos defender la fe que Dios nos ha dado. Necesitamos ver que si el Señor Jesucristo no regresa en 100 años, que aquí en la ciudad de Racine y todos los alrededores, Milwaukee, Kenosha, Burlington, Waukegan, Gurnee, todos estos alrededores que nosotros estamos, hayan iglesias que adoren al Señor en espíritu y en verdad, que sean proclamadores del evangelio puro del Señor, que conozcan mucho su nombre a través de su palabra. Oiga lo que dice el versículo 20. Pero vosotros, amados, es la tercera vez que dice el pastor Judá, amados. ¿Por qué? Porque son amados por Dios. Porque somos amados por Dios. Cristo Jesús nos amó y Pablo cuestiona en una forma excelente la posibilidad de ser quitados, de ser arrojados de tan grande amor. ¿Algo te puede separar del amor de Cristo? Y hace toda una lista ahí. Si la vida o la muerte o principados, no importa lo que le presentes, no hay nada. El punto es, no existe la posibilidad de ser separados de este gran amor. Amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. ¿Cómo edificas la fe? ¿Cómo construyes la fe? ¿Cómo maduras la fe en el Señor? Con las verdades de la fe cristiana. Estas fueron dadas en las enseñanzas de los apóstoles y los profetas. En este tiempo ellos tenían que recitarlo, tenían que llevarlo a la memoria. En nuestros tiempos tenemos la palabra de Dios, pero todavía aún así necesitamos llevarla a nuestros corazones para que abunden las verdades del Evangelio en nuestras vidas, para que cuando vengan todos los azotes que nos están llegando y todos los azotes que nos llegarán en algún futuro, podamos estar firmes, podamos estar fuertes, maduros, conociendo que nuestra fe verdaderamente no es la misma de ayer. Hoy nuestra fe ha crecido porque hemos estado conociendo la palabra de Dios. Hemos sido fortalecidos en las doctrinas de la palabra. Nuestro caminar no es el mismo de ayer porque hoy nuestra convicción y nuestra perspectiva de ver la vida ha cambiado rotundamente por la palabra de Dios. ¿Cómo oras en el Espíritu? Oras con determinación. Oras con la reverencia de conocer cuál es la voluntad de Dios.
Oras en el nombre de Jesús. Oras de acuerdo a la voluntad de Él. Dice el versículo 21, conservaos en el amor. Esto es un imperativo, es para nosotros, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Conservaos, que es perseverar en el amor de Cristo, en el amor de Dios. Dos cosas necesitamos entender. Dios es soberano y tiene control sobre tu salvación. Y número dos, tú eres responsable de llevar a la práctica la salvación que Dios te ha dado en tu interior. Significa permanecer en el lugar de obediencia donde el amor de Dios que ha derramado en tu corazón verdaderamente te lleva a obedecerlo a Él. Es ahí donde nosotros nos movemos a ser conservados, a permanecer, a preservar en nuestras vidas el amor que Dios nos ha dado como sus hijos. Dios ha derramado su amor sobre sus hijos. Ahora, ¿cómo logramos hacer nuestra responsabilidad? Número 1, volvemos al versículo 20, edificamos la fe. Edificamos la fe, ¿en qué forma? Con la palabra de Dios. Número 2, oramos fervientemente. Esto es orar en el Espíritu, orar con el Espíritu, orar de acuerdo a la voluntad de Dios, orar intencionalmente. Y número 3, tener esa anticipación del cumplimiento pleno de la vida eterna. ¿Qué significa esto? Que esperamos con gran gozo el regreso de nuestro Señor. Es lo que dice el versículo 21 al final, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Mientras esperamos con anticipación, esperanza viva, una esperanza que nos lleva a anhelar el regreso de nuestro Salvador. Esto, según Juan, el apóstol Juan, nos dice que nos purifica en Primera de Juan. La situación que estamos viviendo es preocupante, pero si ponemos las cosas en perspectiva, vamos a ver que lo que debería de preocuparnos no es dónde despertaron todas las personas que han muerto por esta situación, por esta pandemia en este año. ¿Dónde han despertado todas las personas que han muerto durante esta pandemia? Lamentablemente, muchos, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, muchos son los que entran en la puerta ancha. Esa no es la puerta al cielo. Esa no es la puerta de la redención. Lamentablemente muchos no entraron por la puerta angosta, la puerta de la vida eterna. Eso es lo que debe de preocuparnos. Eso es lo que debemos de tener muy claro en nuestro conocimiento. La iglesia del Señor debe de sentir el dolor humano, sí, por todas las pérdidas y por aquellos que se enferman. Pero más que eso debemos entender que todas estas personas algún día se presentarán delante del Señor y delante del juez que llevará a cabo gravemente su destino si no conocieron al Señor Jesucristo. Si en esta vida, en este ahora, ellos no llegaron a conocer al Señor Jesucristo. Iglesia, necesitamos despertar a la realidad del Evangelio. Necesitamos levantar gran fuerza y levantar nuestra voz a predicar este Evangelio. Vamos, iglesia, tenemos mucho trabajo que hacer. El hermano Judas tiene muy claro esto en su mente. Observe cuando dice en los próximos versículos 22, a algunos que dudan, convencerlos, a otros salvar, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia
con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Algunos, estos son las personas sinceras que dudan, que merecen compasión. Estos son sus familiares, nuestros familiares, aquellos que están observando nuestras vidas. Nos dice Judas y hoy nos dice el Espíritu de Dios, vamos con ellos a convencerlos de la realidad del Evangelio, de llevar a conocer, de llevar a un encuentro. ¿Verdaderamente has conocido al Señor? ¿Verdaderamente reconoces que hoy, si tú partes de este mundo, a dónde te vas a enfrentar? ¿Con quién te vas a enfrentar? ¿Va a ser el Señor Jesucristo la primera persona que vas a ver o a quién vas a ver? Número 2, los que están en la incredulidad más profunda y necesitan con urgencia ser sacados del fuego. A esos hay que arrebatarlos del fuego. Personas que no quieren creer. Personas que están completamente en desacuerdo. Todavía tenemos que esforzarnos por ellos. Todavía tenemos que rogar a Dios por ellos. Todavía tenemos que preocuparnos por ellos. Y 3, los que son declarados discípulos de la apostasía. De ellos tenemos que cuidarnos y de ellos se trata toda esta carta, de los falsos maestros, pero aún que son falsos y están siendo utilizados grandemente por el padre de mentira, necesitamos entender que aún ellos necesitan la misericordia de Dios y que Dios puede proveer, concederle misericordia para arrepentimiento a sus vidas. Ahora con ellos necesitamos un trato muy diferente, puesto que ellos vienen con toda esta enseñanza de la apostasía y no queremos ser contagiados por esa enseñanza, sino que pidamos a Dios por ello en su misericordia y que seamos instrumentos de salvación, que Dios nos dé la sabiduría de poder ser instrumentos de salvación para sus vidas. Lo que estamos esperando es el regreso de nuestro admirable Salvador. Esforcémonos por la salvación de aquellos que están a nuestro alrededor, aún por aquellos que ya conocemos que vienen a la iglesia, aún por aquellos de que sean fortalecidos, de que sean alentados, de que sus vidas verdaderamente estén produciendo para el reino de Jesucristo. Tenemos como encargo un gran mensaje grandemente necesitado y cada uno de nosotros podemos ser esos instrumentos y necesitamos ser esos instrumentos. La pregunta es, ¿ya confesaste delante de Dios y te arrepentiste como pecador? Esa pregunta la podemos hacer a nuestra vida o la podemos hacer a otros que están a nuestro alrededor. Verdaderamente, esto es una realidad en nosotros. ¿Has confiado en la salvación que Dios ha provisto? Y que estemos bien claros que ahí no podemos meter nuestras manos. No hay nada que nosotros podamos hacer por la salvación de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús lo hizo todo. Toda la gloria y toda la honra no se la vamos a robar. Pero queda de cada ser humano escuchar la voz de Cristo y obedecer al mandamiento, arrepiéntete. Pero si usas tu mano o tu brazo, úsalo para esforzarte, convenciendo a esa persona, llegando a su lado y llevándolo. Para meter tu mano en el fuego por esa persona.
para sacarlo de esa situación en que se encuentra. Y para aún con los apóstatas tratarlos con temor, pero con pasión. Que Dios sea con cada uno de ellos. Este es el recordatorio que nos hace Judas, para que con advertencia de lo que está sucediendo en nuestros días, eso empezó hace 2000 años y hoy se ha aumentado muchísimo más, para que con advertencia veamos que necesitamos ser diligentes en nuestro esfuerzo de vivir esperando ese gran, precioso regreso de nuestro Salvador. Vamos a orar. Padre, Señor, te damos gloria y honra que nos has guardado, nos has librado del mal. Y en estos momentos, Señor, confiamos que solamente en tu verdad podemos encontrar fortaleza, roca fuerte. Gracias, Dios, que en estos momentos nos disponemos a reflexionar acerca de nuestras vidas, si verdaderamente estamos confesando lo que estamos haciendo con nuestras manos, o si verdaderamente estamos haciendo con nuestras manos lo que verdaderamente estamos confesando. Ayúdanos a ser íntegros y busca en cada uno de nosotros ese pecado que nos aísla, que nos separa de la comunión con los santos, para que todos regresemos a ese momento precioso de adorarte y de exaltar tu nombre. Gracias en Cristo Jesús. Amén.